Muy buenos días a todos los presentes, a las autoridades, estudiantes y los invitados especiales que tenemos hoy en nuestro auditorio. Nuestra investigación nace, ¿cierto?, el año 2014 para optar al grado de profesores de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad de Magallanes, ayudadas, por cierto, por nuestro gran profesor, don Sergio Lausi. ¿Cómo nace la idea, cierto, de un repertorio bibliográfico sobre la presencia del hombre en el Estrecho de Magallanes desde sus inicios hasta la toma de posesión por la República de Chile en 1843? Nace, ¿cierto?, con la idea de buscar y clasificar las diversas temáticas y bibliografías que existen, ¿cierto?, dado a la gran importancia que tiene el Estrecho de Magallanes por la historia universal, ¿cierto?, para poder clasificar estos temas, ¿ya? Esta investigación entrega un repertorio bibliográfico, ¿ya?, dado a que siempre en nuestras investigaciones tenemos ficheros, catálogos de la historia de Chile, pero nunca hemos tenido un catálogo, fichero, un repertorio bibliográfico sobre el Estrecho de Magallanes, ¿ya? Y dado, ¿cierto?, a que ya nos quedan pocos años, ¿cierto?, para conmemorar los 500 años de esta gran hazaña de Hernando de Magallanes en este, ¿cierto?, lugar inhóspito del Estrecho de Magallanes. ¿Ya? ¿Cuál era la importancia? La importancia de tener un repertorio bibliográfico es poder entregarles tanto a los investigadores como también a los estudiantes a nivel nacional el orden, ¿cierto?, categórico de las fuentes bibliográficas que existen, ¿cierto?, a nivel nacional como también a nivel regional, ¿ya? Nosotros, gracias a la ayuda, ¿cierto?, de la Universidad de Magallanes, hicimos un catastro, ¿cierto?, tanto en Santiago, en la Biblioteca Nacional, como también en el Museo Marítimo de la ciudad de Valparaíso, ¿ya? También agregamos, ¿cierto?, la Casa Central de la Universidad de Magallanes con su biblioteca y el Instituto de la Patagonia. Entonces, el objetivo de esta investigación es recopilar y clasificar fuentes bibliográficas existentes sobre la presencia del hombre en el Estrecho de Magallanes desde sus primeros indicios hasta la toma de posesión por la República de Chile en 1843. ¿Ya? Nosotros hicimos dos clasificaciones, ¿ya? Una por institución estudiada, ¿cierto?, y la otra va a ser, ¿cierto?, por eje temático, ¿ya? Nosotros viajamos y nos internamos, ¿cierto?, primero, ¿cierto?, en la Universidad de Magallanes, donde tenemos como, por ejemplo, los siguientes fuentes bibliográficas, ¿ya? Como Rostros y mitos y figuras de las etnias patagónicas australes, autor, ¿cierto?, nuestro querido profesor don Sergio Lausi. También recientemente agregamos a nuestra investigación el libro, la fuente, ¿cierto?, Una travesía memorable, hallazgo y navegación del Estrecho de Magallanes, ¿ya?, que fue publicada recientemente el año 2016, ¿ya?, por el profesor, ¿cierto?, e historiador Mateo Martí, ¿ya? En el Instituto de la Patagonia, ¿ya?, igual parte, ¿cierto?, de la Universidad de Magallanes, tenemos a Pablo Pastel, el descubrimiento del Estrecho de Magallanes en conmemoración del 4º centenario ya de la llegada de
Hernando de Magallanes en el estrecho. ¿Por qué es importante mencionar esta fuente bibliográfica? Dado a que en el cuarto centenario, como se está viendo actualmente con la conmemoración a los 500 años del paso de Hernando de Magallanes por el estrecho, se hicieron muchas publicaciones en 1920, ¿ya? Por eso es inédito, ¿cierto?, que sigamos contribuyendo a las publicaciones del estrecho y así engrandecer la historia del estrecho de Magallanes, ¿ya? En el Museo Marítimo Nacional, que queda ubicado en Valparaíso, tenemos a Charles Smith, Los exploradores españoles del siglo XVI, vindicación de la acción colonizadora española en América, ¿ya? Publicado en Barcelona, España, en 1959. En la Biblioteca Nacional tenemos, ¿cierto?, en la sección chilena, a Diego, ¿cierto?, Barros, Vida y viajes de Hernando de Magallanes, ya publicada en 1864. ¿Ya? Sección de Fondo General, Pedro Sarmiento de Gamboa, viaje al estrecho de Magallanes por el capitán Pedro de Sarmiento de Gamboa en los años 1579 y 1580. ¿Ya? Publicado, ¿cierto?, en Madrid, España, en 1768. ¿Ya? En la sección Periódicos y microformatos, tenemos a Nicolás Enríquez, ¿cierto?, el diario de la goleta Ancud al mando del capitán de la fragata Don Juan Guillermo, en 1843, ¿ya?, para tomar posesión del estrecho de Magallanes, publicado, ¿cierto?, en 1901. En la Sala Medina tenemos a Martín Fernando de Navarrete, colección de los viajes y descubrimientos que hicieron por mar los españoles desde fines del siglo XV, ¿ya?, publicado en 1545 en Buenos Aires, Argentina. La otra clasificación que hicimos, ¿cierto?, fue por eje temático. Ya ustedes saben que los archivos y las fuentes bibliográficas que albergan este gran sitio inhóspito es de una variedad inmensa, ya desde sus primeros inicios, estamos hablando de la prehistoria hasta 1843, ¿ya? Tenemos en el ámbito de la arqueología, con la prehistoria y historia también, los habitantes, ¿cierto?, de estas tierras, los primeros habitantes en culturas aborígenes, ¿ya?, y la presencia hispánica, ya cuando llega, ¿cierto?, Hernando de Magallanes y empiezan a haber diferentes viajes de exploración, ya, y también intentos de colonizar, ¿cierto?, esta región. Después tenemos los viajes de exploración, la presencia chilena, ¿cierto?, desde 1843, y finalmente investigaciones, ya, históricas y descripciones generales, ya, que son las categorías que albergan, ¿cierto?, actualmente las diversas publicaciones que se están haciendo actualmente. ¿Ya? Le doy el paso a mi compañera. Bueno, primero que todo, buenos días a todos los presentes y también agradecer la participación en este seminario y también en el proyecto. Bueno, como lo que estaba comentando Consuelo, de todos los lugares que fuimos visitando, fuimos consiguiendo distinto material que fue significativo para nosotras poder confeccionar nuestra propuesta en esa época de repertorio bibliográfico. Fueron diversas las publicaciones que nosotras encontramos en todas estas instituciones nacionales, algunas de estas editadas en Europa, otras en América, datadas desde el siglo XVI en adelante. Estas comienzan a relatar la parte rigurosa de la naturaleza que rodea el estrecho de Magallanes, la singularidad de estas tierras. Empezaron a aparecer noticias y leyendas relacionadas a los pueblos que habitaban estos territorios y así comienza a llamar la atención de aventureros, expedicionarios, geógrafos, naturalistas, comerciantes
y un sinnúmero de personas que, atraídos por los desconocidos de estas tierras, comienzan a atreverse a cruzar este nuevo paso marítimo que une los dos grandes océanos en el mundo, ¿cierto? Y todo esto ha dejado en la historia de la Patagonia y en el Estrecho de Magallanes una huella incalculable. Existen publicaciones desde lo novelesco hasta lo más rigurosamente histórica. Todo esto fuimos encontrando en las instituciones que nosotras fuimos clasificando las publicaciones. Como pueden darse cuenta, pocas regiones en el mundo tienen una historia tan rica como la que tiene la Patagonia y la que está relacionada al Estrecho de Magallanes. Esto a la vez es una forma muy positiva para investigaciones, pero esconde un grave problema para nosotros investigadores y también algunos estudiantes que se inician en las investigaciones en relación a la historia del Estrecho de Magallanes, en cabida de que estamos prontos a celebrar los 500 años del paso de Magallanes por estas tierras. Este problema es la extensa información bibliográfica con la que nosotros contamos. Cuando nosotros empezamos a investigar y no estamos tan capacitados, nos llega un sinnúmero de publicaciones y no sabemos por dónde empezar. Como ya mencionaba, la historia del Estrecho de Magallanes tiene diferentes temáticas que fueron tratadas, desde biología, paleontología, antropología, historia. Entonces, como nuestra propuesta bibliográfica se basaba en un tiempo reducido, ya que era para el pregrado, la tesis de pregrado, nosotros tuvimos la temática de elegir la presencia del hombre en el Estrecho de Magallanes, comenzando en el momento que este lugar se convierte en el hogar de los primeros pobladores que eligen el extremo sur austral para vivir y se fueron adaptando a los diferentes escenarios que tiene el Estrecho de Magallanes y también al proceso de desarrollo que aquí se vive. Más adelante, el Estrecho de Magallanes se va transformando en un hogar transitorio para los navegantes y también aventureros que se aproximan al Estrecho de Magallanes y finalmente se convierte en el hogar para nosotros y para muchos de ustedes. Eso en relación a lo que tiene que ver con la presencia del hombre. Siguiente. Bueno, debido a como se ha estado dando cuenta a medida que estamos hablando, fueron varias las instituciones y un sinnúmero de publicaciones y obras, ya habían de relatos, viajes, crónicas, libros, publicaciones de diversas índoles. Nosotros tuvimos que tener algunas consideraciones para poder clasificar nuestra propuesta de repertorio bibliográfico. Y estas son las consideraciones que nosotros encontramos que son hitos importantes para establecer la presencia y el proceso de vivencia del hombre en estos parajes. Tenemos los pueblos originarios del Estrecho de Magallanes, desde tiempos prehistóricos, como mencionaba Consuelo, que acá consideramos poblaciones que habitaron desde el extremo oriental del estrecho a la parte occidental, considerando y destacando el grupo Cahuéscar y los Auniquén. Tenemos la hazaña de Hernando de Magallanes, un hito importante, donde se sitúa estos territorios en la historia universal. También consideramos los navegantes y expedicionarios por el Estrecho de Magallanes durante el siglo XVI. Acá en el siglo XVI podemos destacar la empresa realizada por Juan Ladrillero, donde se toma posesión de estas tierras en nombre de la corona española y en nombre del gobernador de Chile. Él es el primer hombre durante el siglo XVI que cruza el estrecho por ambas direcciones y también crea el primer derrotero de estos territorios. También en el siglo XVI tenemos el paso de Sarmiento de Gamboa durante las exploraciones y también el intento de colonización hispánica, que es bastante importante, y durante el siglo XVI el paso de corsarios como Francis Drake y Thomas Cavendish. Durante el siglo XVII y XVIII, el siglo XVII fue un poco trágico para el paso del Estrecho de Magallanes, debido a que en esta época se encuentra un nuevo paso que cumple la misma función del estrecho, que es el Cabo de Hornos. Acá comienza en el siglo XVII varias temáticas en desprestigio al paso del Estrecho de Magallanes. Y principalmente navegantes holandeses. Y también en el siglo XVIII comienzan las exploraciones científicas, propiamente tal. Y durante el siglo XIX encontramos exploraciones científicas y la jurisdicción chilena en el Estrecho de Magallanes, en el reconocimiento hidrográfico y también cartográfico. Estas son las consideraciones que nosotros tuvimos para poder realizar los ejes temáticos de la propuesta del repertorio bibliográfico.
Entonces, como ya había nombrado Consuelo las categorías que nosotros asociamos de todo este sinnúmero de publicaciones que nosotros encontramos, y para que quede en un orden claro y ordenado para personas que quieran adentrarse a conocer un poco más sobre la historia o realizar investigaciones, en la parte de arqueología acá tenemos un ejemplo, Ortiz Troncoso, Omar, excavación arqueológica de la iglesia del poblado hispánico de Rey Don Felipe, Anales del Instituto de la Patagonia, número 1, Punta Arenas, Chile, Universidad de Magallanes, de la página 5 a la 14, en 1970. En las obras arqueológicas nosotros estábamos trabajando publicaciones o yacimientos encontrados prehistóricos y también los trabajos arqueológicos históricos, como por ejemplo lo que recién nombramos, las ruinas de la ciudad de Rey Don Felipe. En las culturas aborígenes son obras que relatan la historia de los pueblos que habitaron el Estrecho de Magallanes, como ya consideramos los grupos que habitaron el Estrecho, Auniquén y Cahuéscar. La presencia hispánica, ahí tenemos un ejemplo de Amancio Landín, España y Galicia en el Estrecho de Magallanes, Pontevedra, España, Editorial Hogar Provincial, 1970. En la presencia hispánica nosotros consideramos hitos importantes como el paso de Hernando de Magallanes, volvemos a recalcar, el viaje del ladrillero, Pedro Sarmiento de Gamboa, su exploración y el intento de fortificación, y las exploraciones españolas. Eso está en la presencia hispánica. En los viajes de exploración, acá destacan en los viajes de exploración los realizados durante el siglo XIX, cuando viene Fitzroy acompañado por el naturalista Charles Darwin. Ahí tenemos los viajes de exploración. En presencia chilena, acá tenemos que ver más que nada las publicaciones que están relacionadas a la jurisprudencia del territorio a través de la independencia de Chile del territorio hasta la toma de posesión del Estrecho de Magallanes de 1843 y se funda la Fuerte Bulnes. Y en las investigaciones finales tenemos las investigaciones históricas y descripciones generales. Acá agrupamos todas las publicaciones que hablan en general de la historia de la región de Magallanes y de paso hacen hincapié al encuentro de Hernando de Magallanes en este territorio, también a los primeros exploradores, científicos, y siguen en la historia general de la región. Ahí está ahí. ¿Sí? Ya. Como pueden ver, nosotros les colocamos, ¿cierto?, un cuadro que resume, ¿cierto?, la cantidad de números de fuentes bibliográficas que pudimos encontrar desde el 2014, ¿ya? Es bueno recalcar, ¿cierto?, que este repertorio bibliográfico se ha ido actualizando en el tiempo, ¿ya? Porque van a salir, y es obvio, ¿cierto?, que por los 500 años, ya la conmemoración de los 500 años, van a venir un sinnúmero, ¿cierto?, de nuevas publicaciones. Es el caso, por ejemplo, del libro que publica, ¿cierto?, don Mateo Martínez, el 2016, ¿ya? La cantidad que logramos adquirir, ¿cierto?, fueron alrededor de 235 libros, artículos, estudios, investigaciones sobre el Estrecho de Magallanes y las vivencias del hombre, ¿cierto?, desde sus inicios hasta la toma de posesión del Estrecho por la República de Chile, ¿ya? En el ámbito de la arqueología, ¿cierto?, tenemos la cantidad de 25 investigaciones, ¿ya? Culturas aborígenas tenemos 35, presencia hispánica 58, viajes de exploración 50 títulos, ¿ya? Presencia chilena 17 títulos y investigación históricas y descripciones generales 49, y se van a agregar muchos más ahora con la conmemoración de los 500 años, ¿ya? ¿Qué nos dice este cuadro? ¿Ya? Nos dice, ¿cierto?, que donde existen más, ¿cierto?, publicaciones, investigaciones, artículos, ¿cierto?, es en presencia hispana, ¿cierto?, con un 25%, ¿ya?, de los 235 títulos que adquirimos en esta investigación, ¿ya? Ustedes se preguntarán por qué presencia hispánica, ¿cierto?
y no arqueología o culturas aborígenes, ¿ya? Porque, ¿cierto?, cuando hablamos de presencia hispana, ¿ya?, nos remontamos no tan solo a la historia nacional, sino a la historia universal. Por eso es tan importante, por eso es tan importante los 500 años, ¿cierto?, de esta gran hazaña, porque este hito nos coloca, ¿cierto?, en la historia universal, ¿ya? Bueno, de estas publicaciones tenemos solamente publicaciones en español, pero nos gustaría, ¿cierto?, y es un tema que hemos conversado con mi colega y con el profesor don Sergio, es quizás, y en las grandes posibilidades, poder expandir este tema de investigación, no tan solo a nivel nacional, ya, ni idioma español, sino que poder ampliar a otros idiomas, como portugués, francés, inglés, ¿cierto?, y poder agregar ciertos títulos ligados a nivel más internacional. No, darle las gracias por la atención, y de verdad que el trabajo realizado fue con mucho esfuerzo, es un trabajo inédito. La mayoría de, como hablaba Consuelo, de los repertorios bibliográficos hacen relación a la historiografía chilena, pero no había algo relacionado a alguna temática específica como la historia del Estrecho de Magallanes, y prontos a cumplir los 500 años ya estamos cerca. Yo creo que en unos 2 años más van a empezar muchos más proyectos y muchas más publicaciones, y este repertorio va a ser muy útil principalmente para estudiantes que se inician en este tema de investigación. Ya. También considerar y dar las gracias porque en un principio, cuando empezamos con esta investigación en el 2014, la Universidad de Magallanes nos abrió las puertas, ¿cierto? Y además nos abrieron las puertas otras instituciones, como el Parque Estrecho de Magallanes, ¿ya?, quien nos invoca, ¿cierto?, a seguir adelante con esta investigación, y además nos entrega financiamiento, ¿ya? Entonces, agradecer a la Universidad de Magallanes y también al Parque Estrecho de Magallanes por su gran colaboración en esta investigación. Muchas gracias. Muchas gracias.